Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a esta sesión académica del martes 4 de julio del año 2023 con la conferencia La pintura mural de Desiderio Hernández Xochitiotzin y su significancia en el panorama artístico de México, a cargo de nuestro consocio, el doctor Manuel Aguilar Moreno. Agradecemos a las personas que nos acompañan en la casa sede y también a quien nos sigue a través de los medios digitales. Solicito a la licenciada Carla Georgina Chávez Pech, secretaria general, tenga bien llevar la conducción del orden del día de esta sesión académica. Gracias. Buenas noches. Dando seguimiento al orden del día, como primer punto se realizó la apertura de esta sesión a cargo del maestro Samuel Gómez Luna Cortés, presidente. En el segundo punto, la presentación del presidium, contamos con la presencia del doctor Manuel Aguilar Moreno, consocio y conferencista. Presidiendo esta sesión académica, el maestro Samuel Gómez Luna Cortés y la de la voz, licenciada Carla Georgina Chávez Pech, secretaria general. En el tercer punto me permito presentarles a nuestro conferencista. El doctor Manuel Aguilar Moreno nació en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Hizo su preparatoria en el Instituto de Ciencias. Estudió Ingeniería y Educación en el ITESO. Tiene estudios de Historia de México en el Colegio de Jalisco. Es maestro por el Instituto de Ciencias y en el ITESO de Guadalajara. Director de la preparatoria del Instituto de Ciencias de 1989 a 1995. Cuenta con la maestría en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Texas en Austin. Es doctorado en Ciencia del Arte y Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Texas en Austin. Fue profesor de los cursos de verano de la Universidad de San Diego con los cursos Muralismo Mexicano e Historia de Latinoamérica. Ha escrito varios libros sobre arte e historia. Entre ellos destacan La perfección del silencio en el Panteón de Belén, el culto a la muerte en México. Utopía de piedra, el arte tequitqui en México. El rostro humano de Hidalgo, las reflexiones sobre la invasión de Estados Unidos de México, 1846-1848. Desde 1999 es miembro de esta benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Actualmente es profesor de Historia y Arte de México en la Universidad Estatal de California en Los Ángeles. Como cuarto punto, pasaremos a la intervención de nuestro conferencista. Doctor Manuel Aguilar Moreno, tiene usted la palabra. Gracias. Gracias. Pues muy buenas noches a todos. Es un gusto para mí estar de nuevo aquí en la Sociedad de Geografía y Estadística, donde llevo ya 24 años de pertenecer aquí con pues un gran gusto y conociendo a colegas muy connotados, muy importantes en la cultura de Jalisco. El tema de hoy, como pueden ver ustedes, la pintura mural de Desiderio Hernández Xochitiotzin y su significancia en el panorama artístico de México, es un tema que quizá para muchos resulta un poco desconocido. Ya hablaremos en más detalle quién es este personaje, pero esta plática la considero una plática de rescate cultural. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, el maestro Hernández Xochitiotzin, a quien tuve el gusto de conocer, él es muy conocido en el centro de México, en su natal Tlaxcala, la Ciudad de México, Puebla, en esa zona central de lo que sería el Anáhuac antiguo. Pero acá en el occidente de México y en otras partes de México, sobre todo en el sur, pues prácticamente es desconocido. Mientras que otros muralistas de la época pues han tenido una proyección un poco más nacional, si quieren, e incluso hasta internacional, aunque el maestro Xochitiotzin llegó a tener su proyección internacional también. Déjame ver aquí. Es una foto en la que estamos el maestro Xochitiotzin y un servidor en 2001, o sea, ya hace más de 20 años, 22 años. Alguien dijo joven, pues sí.
Digo, sí se dieron cuenta que yo soy ¿verdad? Entonces, no, el maestro murió en 2007, o sea, 6 años después murió a la edad de 85 años, o sea, ya era una persona grande. Para hablar de José del Sagrado Corazón de Jesús, Desiderio Hernández Xochitiotzin, se necesita hablar primero del muralismo mexicano postrevolucionario. Xochitiotzin nació en 1922 en Tlaxcala, en el momento en que Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros estaban pintando sus primeros murales en el Colegio de San Ildefonso en la Ciudad de México. Quiero partir de una visión global antes de concentrarnos más en la vida y en el arte de nuestro personaje. Sabemos que el arte mural en diferentes formas, por ejemplo, este arte que llamamos arte rupestre, que es pintura sobre piedra, directamente sobre piedra, pues es un arte pues milenario, ¿no? Se calcula que las cuevas de Altamira hay quienes las localizan en 30,000 antes de Cristo, otros dan otras fechas posteriores, pero estamos hablando de una manifestación prehistórica en cualquier caso. Vemos, por ejemplo, la representación de bisontes y de diferentes personajes de la fauna, animales de la fauna particular de las regiones donde vivían los personajes. Algunos animales que ya no existen, otros que existen, pero con diferentes variaciones, etcétera. Entonces ustedes recordarán, hay algunas pinturas donde se ve una mano pintada por el artista. Es como un decir, aquí estoy, existo, ¿no? Entonces el arte expresa lo que las personas ven en su vida cotidiana. Así empieza el arte, como una expresión de lo que nos rodea, de lo que nos llama la atención visualmente, etcétera. Cosas, animales con los que se coexiste, plantas, otros seres humanos, incluso, por ejemplo, como en esta cueva La Pintada en Baja California Sur, que se calcula de unos 8,000 años antes de Cristo. Ven ustedes, por ejemplo, que hay personajes humanos, además de diferentes tipos de animales. Y hay personajes que tienen diferentes tonos de colores, algunos en blanco y en rojo, otros en rojo. Unos tienen una especie como de cuernos que salen, que son los chamanes. Entonces el artista está expresando pues la vida de su tiempo, de alguna manera, ¿no? Y gracias a este arte, que mucha gente diría, oye, pues qué primitivo está este arte, gracias a este arte tenemos el arte del Renacimiento, tenemos el arte actual, el arte moderno y lo que siga, ¿no? Es decir, siempre el arte es una cadena, una secuencia que va cambiando conforme va cambiando el pensamiento de la gente, de las culturas. Yo siempre he dicho a mis estudiantes que el arte es una ventana para ver la historia, ¿sí? Y poder ver la filosofía, poder ver el pensamiento de lo que es el ser humano en cada momento histórico. Así como en épocas muy antiguas existe el mural, pues también los murales se continuaron en Europa. Por ejemplo, tenemos esos murales de Giotto de Bondone en Asís, en Italia, extraordinarios, con la vida de San Francisco, etcétera. Y la vida de San Francisco es algo muy interesante e importante para el artista que nos ocupa hoy. Entonces escogí estos murales porque el maestro Xochitiotzin los visitó con mucho detenimiento y él siempre mencionaba que tuvo mucha inspiración de estos murales. De manera que es un arte universal, ¿no? Lo vemos desde las cuevas prehispánicas en la Europa medieval, vemos los murales. Luego tenemos la famosa Capilla Scrovegni, ¿no? La Capella Scrovegni, o también llamada la Capilla de la Arena en Padua, 1304, también de Giotto, donde vemos la escena de un juicio final, ¿no? Que se ve ahí, etcétera. El lugar intacto, ustedes recordarán, los que han estado allí, incluso no te dejan pasar más de 20 personas a la vez para que la respiración de la gente, el sudor y todo no dañe las pinturas.
Entonces, entonces tenemos todas estas manifestaciones europeas. Más tarde tenemos en el Renacimiento, en la frontera con el Barroco, tenemos la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, que es algo realmente extraordinario y de las obras más famosas en la historia del arte. Aquí tenemos el Juicio Final y acá tenemos el techo que nos habla de la creación y el inicio del Génesis. Escenas como por ejemplo la creación del hombre, ¿no? La creación de la mujer a partir del hombre, la expulsión del paraíso, etcétera, son figuras que han inspirado de muchas maneras el muralismo que vino posteriormente. Sin embargo, el muralismo que existe en México no es solamente una inspiración o una copia, como algunos pensarían, del arte que se da en Europa. En México, incluso anterior a los murales que les acabo de presentar, en el año 400, del 400 al 600, tenemos la imagen de la gran diosa en Teotihuacán. Vean ustedes la calidad de la pintura, del trabajo, del enyesado, impecable, ¿no? Y es una pintura que estamos hablando de 800 años antes de la de Giotto, ¿no? Lo que pasa es que a veces por andar viendo las cosas que suceden afuera se olvida uno de las propias, ¿no? Muchas veces es muy, muy humano eso, pero es importante que aterricemos y ubiquemos que el muralismo es un movimiento nacional mexicano y que viene desde lo prehispánico. Un poquito posterior en tiempo tenemos el mural de la batalla de Cacaxtla, del final del clásico, del periodo clásico, del 650 al 950. Esta es una pintura muy dramática de una batalla, donde ustedes pueden ver que los personajes que están cayendo, incluso se les salen los intestinos. O sea, es un realismo pues realmente crudo, ¿no? Un realismo. Vemos personajes del centro de México que están derrotando a personajes que vienen del sur, que traen penachos en forma de ave tropical, ¿no? Y que al estar siendo masacrados, pues vemos como las tripas de diferentes formas salen. Bueno, este tipo, y luego tenemos los famosos murales de Bonampak, que no los traje aquí ahora porque pues son ya muy conocidos también, y que además están en peor estado de conservación que estos que les acabo de mostrar, que estos y estos. Pero esto nos da una idea de la expresión que existe ya en las caras de terror, de sorpresa, de dolor que hacen los personajes. En la época colonial continuó la expresión pictórica muralista en los conventos. Aquí en el convento de Actopan, en Hidalgo, tenemos, por ejemplo, al padre Fray Martín de Acevedo, que fue el fundador de este convento agustino, y está con dos nobles indígenas, Pedro Ixcuintlapilco y Inica Juan Atocpan. Ellos ya vestidos de una manera europea, pero los artistas que hacen estos murales son artistas indígenas en su mayoría. Entonces vemos cómo, a pesar de que viene un cambio muy fuerte en la época colonial, el mural, en forma de vida y todo, el muralismo continúa, aunque con cánones cristianos ahora, ¿no? Y europeos. Y bueno, ya más tarde, en el año que nace nuestro personaje Xochitiotzin, está Diego Rivera pintando la creación en el auditorio del Colegio de San Ildefonso. Ahí lo vemos. Ahorita no vamos a hablar de detalles de esto porque se nos iría el tiempo, pero quiero poner en contexto, ¿no? En el momento en que aparece nuestro personaje. Los elementos de David Alfaro Siqueiros, que fueron pintados también en 1922 en el mismo sitio y que representó los elementos en este caso. Franciscano e Indio, de Clemente Orozco, que él llega un año después a pintar en el 23 y esta pintura es parte de ese periodo.
Y bueno, aquí tenemos el arte de Xochitiotzin, en su obra máxima, que es la historia de Tlaxcala, y que vemos ustedes el mercado de Ocotelolco, que no le pide nada al mercado de Tenochtitlan que pinta Diego Rivera en Palacio Nacional. Vamos a ver que hay un manejo de los espacios y de los personajes, miniaturismo contra una masa de personajes. Muy interesante. Tenemos la guerra florida entre texcocanos y tlaxcaltecas. Y luego tenemos un detalle de esta misma, porque vean la expresión, la calidad del color, de la luz, de los personajes. Y este tipo de imágenes nos van a explicar un poco el problema del que sufrió Tlaxcala, en el cual fue considerado un grupo indígena traidor, que obviamente no lo es, pero voy a explicarles un poquito, porque eso también hizo sufrir mucho al artista. El artista es tlaxcalteca, ¿no? Aquí el encuentro entre los 4 señores de Tlaxcala y Hernán Cortés, la Malinche y sus capitanes, ¿no? Bueno, quiero mencionarles que el muralismo mexicano es un movimiento de arte público iniciado en 1921. O sea, en realidad de los que empiezan el movimiento no son los 3 grandes que conocemos, sino el doctor Atl y Roberto Montenegro, que era jalisciense, era de aquí de Guadalajara. Y de hecho el primer mural del doctor Atl desapareció porque falló el enjarre, entonces se destruyó, que era una pintura, era un mural del Popocatépetl en la escuela de San Pedro y San Pablo, en una escuela jesuita que está en el centro de la Ciudad de México. Y el mural que es el árbol de la vida de Montenegro existe todavía, se puede visitar ampliamente en la capilla de este colegio. El objetivo de este proyecto mural, que fue apoyado por José Vasconcelos, como todos ustedes saben, su intención es educar a las masas analfabetas, que era entre el 85 y el 90% de la población de México en ese momento. La idea era que aprendieran de manera visual su historia y su cultura bajo la óptica de los principios sociales y políticos de la Revolución de 1910. Los murales son libros de historia pintados, como lo hemos podido constatar. El muralismo es un arte político y social que contribuyó de forma sustantiva en la formación de la identidad nacional mexicana. La primera generación de muralistas, pues siempre se habla de Rivera, de Orozco, de Siqueiros, y como que punto, los 3 grandes y punto y aparte. No, hay que recordar que hay decenas de muralistas de la época. Nada más voy a recordar algunos de ellos, como son Javier Guerrero, Román Alba de la Canal, Amado de la Cueva, que incluso pintó junto con Siqueiros el mural que está aquí en la Biblioteca Iberoamericana, aquí en Guadalajara, antiguo colegio jesuita. Luego Juan O'Gorman, otro gran artista también, Fernando Leal, Jean Charlot, etcétera, etcétera. Hay una lista larga de personajes de esa época. Pero bueno, a veces unas personas tienen la desgracia de nacer al mismo tiempo que nacen estrellas fulgurantes que no podemos opacar, ¿no? Y esas estrellas pues acaban opacando al resto, ¿no? Es como haciendo la analogía con el tenis, ¿no? Pues los que les tocó jugar contra Federer, Djokovic y Nadal, pues son buenos, pero hasta ahí, ¿no? O sea, no llegaron a ganar más de 20 títulos de los más importantes, etcétera, ¿no? Entonces, a veces la historia es un poquito cruel, si quieren, con algunos personajes que no reciben la atención necesaria, pues por las circunstancias históricas en las que nacen, ¿no? Siqueiros, con el apoyo de algunos de sus compañeros muralistas de la primera generación, tales como Rivera, Orozco y Javier Guerrero, proclamó en un manifiesto el objetivo del muralismo de la siguiente manera:
cito a Siqueiros: repudiamos la pintura llamada de caballete y todo el arte de cenáculo ultraintelectual por aristocrático, y exaltamos las manifestaciones de arte monumental por ser de utilidad pública. Proclamamos que toda manifestación estética ajena o contraria al sentimiento popular es burguesa y debe desaparecer porque contribuye a pervertir el gusto de nuestra raza, ya casi completamente pervertido en las ciudades. Proclamamos que, siendo nuestro momento social de transición entre el aniquilamiento de un orden envejecido y la implantación de un orden nuevo, los creadores de belleza deben esforzarse porque su labor presente un aspecto claro de propaganda ideológica en bien del pueblo, haciendo del arte, que actualmente es una manifestación de masturbación individualista, una finalidad de belleza para todos, de educación y de combate. Esto es un pequeño artículo que él escribió en la revista El Machete de 1924 y es muy fuerte en su texto, pero es la forma de reaccionar contra el porfiriato, ¿no? y ese ultraintelectualismo que era mantenido por ciertas élites, y como que el arte era: yo le pido a un pintor que me haga mi retrato y lo pongo en mi sala, y nomás los que vayan a mi casa lo ven y los demás no, aunque sea de Diego Rivera, pero pues no va a estar entrando la gente que va pasando a tu casa a verlo, ¿no? Es como el retrato de María Félix que estaba en su casa, pues ni modo que la gente pasara. Entonces el arte de Caballete pues se veía como un arte con que tenía un problema social, ¿no? con el ambiente general de nuestra sociedad en México en ese momento. El muralismo mexicano es un diálogo visual accesible para la gente, es entendible para las masas, toma su forma de expresión e interactúa con sus tradiciones. Este arte público va contra la moderna expresión del ego del artista. Los murales expresan la épica popular de la experiencia nacional. Los protagonistas son gente del pueblo y ya no son reyes, ni dioses, ni héroes sobrehumanos. Los murales no tienen un valor comercial, no se pueden vender ni comprar y son elementos permanentes en algunos de los edificios públicos más importantes de México. Los murales no se pueden esconder para un grupo privilegiado de gente, es un arte para todos. Bueno, nuestro artista Desiderio Hernández Xochitiotzin se formó en ese ambiente del México postrevolucionario y estudió las técnicas formales de la pintura en la Academia de Bellas Artes de Puebla de 1936 a 1940. Allí conoció la obra de artistas como José Guadalupe Posada, aquí tenemos un ejemplo de ello, Agustín Arrieta, un artista costumbrista maravilloso, Rodrigo Gutiérrez, un artista indígena que hizo esta pintura del Senado de Tlaxcala. Todos ellos, a excepción de Posada, que venían de la Academia de San Carlos, de una formación muy técnica y muy europeizante. Y bueno, tenemos también el caso de Francisco Goitia con esta pintura que me encanta, que es el Tata Jesucristo, que la pueden ver en la ciudad de Zacatecas. Y tenemos también como ejemplo el mural de Tenochtitlan, del mercado de Tenochtitlan, de Diego Rivera. Entonces, todos estos artistas dejaron una significativa influencia en el trabajo de Xochitiotzin. Xochitiotzin fue un hombre polifacético que trabajó como dibujante, pintor, grabador, escritor, arquitecto, cronista, fue cronista de la ciudad de Tlaxcala hasta que murió en 2007, catedrático, investigador y restaurador, o sea, fue un personaje como del Renacimiento, ¿no? En ese aspecto. Su obra pictórica ha tenido reconocimiento no solo en México, sino en Estados Unidos y diversos países de Europa. El jesuita Felipe Pardiñas dijo de él: Desiderio es un pintor popular cristiano. Esto es un dato interesante porque
esto es como muy contrastante con lo que oímos de Siqueiros, ¿no? de su filosofía. Entonces dice Bardinas, es un pintor popular, cristiano y moderno. Es auténticamente popular y legítimamente mexicano en el paisaje, en el sufrimiento, en la fuerza expresiva de su pintura. Xochitl fue el último sobreviviente de la segunda generación de los grandes muralistas del siglo XX, entre los cuales había figuras como Rufino Tamayo, que está en la transición entre la primera y la segunda. Algunos lo consideran un poquito más cargado a la primera. Yo lo consideré más de la segunda porque es un artista que en cuanto a sus murales se fue más hacia el abstracto, entonces no podría ser estrictamente del muralismo muy realista de la primera parte. Tenemos figuras como Chávez Morado, Gabriel Flores, Raúl Anguiano, Guillermo Chávez Vega, Carlos Mérida, Alfredo Salce, etcétera. Esa es la segunda generación. Y el último sobreviviente de esa generación fue Xochitl, que muere pues relativamente reciente, en el 2007. En 1947, Xochitl presenta su primera exposición importante y se dedica profesionalmente a la pintura. Su obra de Caballete es extensa y refleja una gran calidad en el uso de la luz y el color, destacándose, por ejemplo, como en obras como Alcatraces Blancos de 1979, Cempasúchiles o Cempasúchiles de 1950, La Posada Navideña, 1952, donde vemos que él insiste en flores, en tradiciones, en festejos que son netamente mexicanos. Las piñatas, ¿no? Y ahí está el chiquillero corriendo por los dulces, que ahora seguimos haciendo lo mismo, nada más sin cántaro, porque pues el cántaro descalabraba gente, ¿no? El Día de Muertos en Janitzio de 1971, preciosa pintura con un gran colorido. Si comparas con el Tata Jesucristo, en el Tata Jesucristo están los tonos muy macabros, muy hacia la parte más de insistencia, más de lo oscuro. Y acá él, con la iluminación de las velas, ilumina más el lugar, que hace que las figuras negras contrasten con la luz, que le da cierta vitalidad, ¿no? Entonces tenemos esa coexistencia de la vida y la muerte en esta misma pintura. Vemos un altar de muertos, ¿no? Y algunas de las ofrendas que se dan. Este es en Janitzio. Esta es una pintura muy famosa de él, la calavera coqueta, que se da durante el carnaval de Huejotzingo, que se dan figuras muy curiosas que participan en los festejos, y es una calavera como pues que tiene así como el aspecto festivo, no tanto el aspecto fúnebre. La calavera tiene una cara así un poco, pues no diríamos que esté alegre, pero tampoco una calavera sin expresión, ¿no? Sino que está así como queriendo comunicarse de alguna manera, así con un poquito de ironía con los personajes, ¿no? Esta me encanta, es de mis favoritas. La mayoría de estas pinturas están o en museos o en colecciones particulares. Hay muy poca pintura de Xochitl, digamos, vendiéndose afuera. Sí hay algunas, pero no muchas. Está ya, es obra que ya está acomodada, podemos decir, en el mercado. Hay un profesor chileno, pero que trabajó mucho en México y que ahora, hasta hace poco que me tocó conocerlo, era profesor en la Universidad de Pittsburgh. A ver si, Guillermo, me acuerdas de su nombre. Hugo Nutini, exactamente, se me escapó ahorita el nombre. Yo lo conocí cuando tenía ya más de 90 años y seguía dando clases. Aunque los colegas decían, oye, ya que se retire, porque hay días que no nos conoce. Decían, días que no nos conoce, y otros días va a dar la clase con gran claridad, ¿no? Entonces, pero un personaje, Nutini, Guillermo de la Peña también lo conoció bien. Él tiene la colección más grande de Xochitl de Caballete que existe.
me imagino que estará habrá pasado a su familia, ¿no? Me imagino que ya murió, no sé si estoy en lo correcto, Guillermo, porque ahorita tendría cerca de 100 años, yo creo, entonces, un poquito más. Entonces, esta está en la colección de Nutini. El Regreso es un personaje que jugó el papel de la muerte en un festival y ya todo agotado se quita la máscara hasta la muerte está descansando, podemos decir, ¿no? De tanto trabajo que tiene. Entonces va la muerte a su casa de regreso con la guadaña, se quita la máscara para descansar y va, ni siquiera sabemos exactamente a dónde va, hacia un infinito oscuro, pero bellísima. Árbol de la vida, vemos que el motivo indígena y mexicano es muy presente porque Xochitiotzin es de origen tlaxcalteca indígena, cosa que le creó también muchos problemas en su misma ciudad y en otras partes, porque siempre lo veían como el indio que no sale de lo mismo, ¿no? Que representaba sus cosas más de valor, pues, cultural, ¿no? Tenemos el árbol de la vida, precioso, como ven ustedes, está el maíz allí, como fuente de vida, que es por antonomasia la fuente de vida prehispánica, el maíz. Esta pintura de la Virgen de Ocotlán, que está en la capilla de la Virgen de Ocotlán, que él hizo una serie son como 8 pinturas, nomás retraté esta, la forma milagrosa en la que, según la historia, aparece la Virgen adentro de un ocote, ¿no? de un árbol, de un pino. Este es el retrato de su esposa, de Lilia Ortega, 1956. Este es un tema paisajístico, la Malinche en primavera, 1982. O sea, manejó diversos temas, pero todos hablando, pues, no solo de su tierra particular, pero sí de lugares de México donde se expresa lo fundamental de nuestra cultura, que está enraizada en lo prehispánico. Al mismo tiempo, él, que es una cosa muy curiosa, porque muchas personas de origen indígena tienen un odio muy profundo a lo español. Pero el caso de Xochitiotzin es muy interesante. Él logra reconocer que los mexicanos en su mayoría somos mestizos y que entonces tenemos que armonizar el mundo de lo indígena con lo mestizo. Y entonces él reconoce también la parte que tiene, el papel que juega la cultura española en nuestra propia cultura, porque ya no somos ni españoles ni aztecas o mayas, sino somos mestizos mexicanos, la mayoría. Hay un cierto número, aproximadamente un 10% de la población de México, que se autodefine como puramente indígena. Y bueno, ese problema no resuelto de la integración de esos dos componentes, pues produjo el problema del ZLN de Chiapas y una serie de problemas que todavía vemos en la actualidad de discriminación, pues porque no se han resuelto. Hay preguntas y problemas coloniales que no se han resuelto todavía. Y es algo que tuvimos un presidente que se aventó la puntada de decir que no, ese asunto de Chiapas lo arreglo en 15 minutos, ¿no? Entonces dices tú, bueno, pues qué falta de conocimiento de la historia, ¿no? Ahí ese señor se le olvidó que habían pasado 500 años de historia, ¿no? Después de la caída del mundo indígena, ¿no? Entonces, pasando a sus murales, los murales que tiene Xochitiotzin, bueno, quiero mencionar por último un colofón acerca de sus pinturas de Caballete. En sus pinturas de Caballete, él muestra temas de gran interés para él, como son el Día de Muertos, la religiosidad popular, las fiestas patronales de los pueblos de su tierra. En estos temas hace un estudio psicológico de sus personajes, lo que le permite adentrarse en sus pasiones humanas y sus sentimientos más íntimos. En su trabajo como muralista, Xochitiotzin realizó murales al fresco en diversas ciudades de México, tales como su natal Tlaxcala, donde pintó el mural de la historia de Tlaxcala, que lo empezó en 1957 y casi lo termina, pero no más llegó a un 90% en el año del 2005, y él muere en 2007.
La ciudad de Huamantla, que es otra ciudad importante de Puebla, tenemos aquí la parte prehispánica con Quetzalcóatl y la estrella Venus, ¿no? El planeta Venus, etcétera. Luego el contacto entre indígenas y españoles, ¿no? Para fundar la nueva ciudad de Huamantla, la llegada de los evangelizadores franciscanos. Luego tiene otro mural sobre la fundación de la semblanza histórica de Reynosa y sus contornos, o sea, en el norte, ¿no? Y ahí tenemos una representación de la historia de cómo se funda Reynosa y todo lo que sería el actual estado de Tamaulipas, etcétera. Ahí aparece Alvar Núñez de Cabeza de Vaca, que llegó a esas tierras y lo consideraban un chamán los indígenas. Entonces Xochitiotzin apunta a todo eso. Y luego continúa la historia ya con el encuentro con los españoles, y después vendrá la Huamantla, la cultura colonial, y luego la Reynosa moderna. Xochitiotzin hace algo de tipo didáctico que otros muralistas no hacen, como es el poner ciertas como notas a pie de página que le ayudan al visitante a ubicar algunos de los personajes y elementos de la historia que el artista no quiere que te pierdas, porque pues en muchos lugares de esos no hay folletos ni nada. Entonces él aprovechó para dejar unas notas a pie de página, podemos decir, ¿no? Hay artistas como Orozco, que Orozco era muy contrario a eso. Orozco le chocaba eso, decía que no, que si quieren que vengan a ver sus pinturas y lo que entiendan, eso es, y que encuentren en su pintura el valor que tiene, y no que le estén platicando ahí con una formulita. O sea, son diversas posiciones y visiones a la forma de expresar el muralismo. Acuérdense que el muralismo, su objetivo principal es didáctico, es enseñanza. A un pueblo analfabeto que no sabía leer ni escribir, bueno, pues le pones una historia pintada, y a partir de la historia pintada y lo que tú le platicas verbalmente, la gente va a entender. Xochitiotzin, que es un poquito más moderno, va más allá y dice, bueno, vamos a ayudar tantito con algunas notas. No les vamos a explicar todo el mural, pero algunas notas que guíen a la persona. En el caso de Tlaxcala, pues si ustedes van allá, yo creo que muchos ya han estado en ese lugar, cuando lleguemos ahorita a analizar sus pinturas, se van a dar cuenta que ya existen unas guías muy bien hechas, que están hechas por la Fundación Xochitiotzin, que maneja la hija del pintor, Citlali Xochitiotzin, que es una gran literata y una fuerza cultural en Tlaxcala, que ayuda a mover, que se continúe el valor y el interés de la gente en el arte. Aquí tenemos a Alvar Núñez Cabeza de Vaca haciéndola de chamán cristiano, pero al mismo tiempo que curaba, y bueno, según la tradición, muy amado por los indios de esa región. Luego vemos la llegada de la conquista de la colonia española, y luego pues ya cómo pasa la independencia, la reforma, y luego llegamos al mundo moderno con la música norteña y todos los elementos típicos de los palenques de gallos y lo que es la cultura pues muy particular del norte. Tenemos que está en la capilla del Pocito en Ocotlán, que está pegadito, es un barrio de Tlaxcala, podríamos decir ahora. Ahí están las pinturas como la que les enseñé de la Virgen de Ocotlán, cómo se encontró la aparición, y luego cómo hay un pozo muy similar al que hay también en la capilla del Pocito allá en México, etcétera. Y todo este trabajo fue hecho por Xochitiotzin también. Luego, la historia de la ciudad de Tehuacán es interesante, porque la compañía Tehuacán de los refrescos y las aguas minerales lo invitó a que pintara adentro de la planta, en la zona donde están los manantiales, que son unas como grutas. Entonces quedó una obra muy interesante, la historia de la ciudad de Tehuacán, cómo llegan los encomenderos y negocian con los indígenas la posesión de la tierra, los frailes que se dedican a la evangelización, y luego pues aquí está la parte puramente indígena de su cultura, de sus rituales.
Y luego tenemos aquí, por ejemplo, los rituales que se hacían a la diosa del maíz, Chicomecoatl. Aquí está. Se fijan cómo trae en las manos unas mazorcas. Estaba que decía, pues sí, son los elotes, pero no, las mazorcas. Muy bien. Gracias por el apoyo. Y luego pues vemos aquí que hay los tipo de chaneques, de figuras, digamos, sobrenaturales que son los espíritus de la naturaleza, de las cuevas, porque pues es donde nace el manantial, ¿no? Entonces, de Tehuacán. Entonces, desde los indígenas, cómo evaluaban eso y cómo le hacían rituales al agua y al maíz. Y luego aquí está la firma del artista Xochitl y su hijo, Cuauhtlatoac, que le ayudó en los últimos toques finales. Ahí ven ustedes lo que les decía, que estamos dentro de la cueva donde está el manantial y escogieron una pared para poder hacer el mural, donde se ven las diferentes etapas, ¿no? Desde la Tehuacán prehispánica con los manantiales y luego la llegada de los conquistadores, la época colonial, ya de los Borbones y luego ya lo moderno, ¿no? Incluso no lo tengo aquí en la foto, pero ya en la parte final del mural ya aparece Tehuacán y los autobuses llevando las aguas embotelladas y todo eso, ¿no? Bueno. En 1953, el poeta y dramaturgo Miguel N. Lira, que fue un gran intelectual tlaxcalteca, compañero de Frida Kahlo en la Escuela Nacional Preparatoria, por cierto, le sugiere a Xochitl que pinte un mural sobre la historia de Tlaxcala en el Palacio de Gobierno de la ciudad del mismo nombre. Como Lira tenía una influencia muy grande sobre las autoridades de Tlaxcala, pues él le consiguió con cierta facilidad el local, ¿no? Que siempre para un muralista lo difícil es encontrar una buena pared, ¿no? Un buen muro, ¿no? Hay hasta una película de la vida de Orozco que se llama En busca de un muro, que si no hay muro, pues no hay mural, ¿no? O sea, no puedes expresarte, o si te dan una esquinita así de 1 metro cuadrado, pues no te puedes expresar que si te dan todo un cuarto con sus paredes completas, ¿no? Bueno, Lira describió al pintor de la siguiente manera, o sea, él tenía amistad con Xochitl y dice lo siguiente de él, cito: Xochitl es dueño de una sensibilidad muy propia que desarrolla con ironía, con sátira, enfrentando la vida a la muerte en forma graciosa. Ha conseguido explorar el alma escondida del mexicano y lo ha expuesto a los ojos de todos en sus recodos más enraizados. Siguiendo la iniciativa de Lira, el artista se lanza en 1957 a la creación de lo que vendría a ser su obra mural más ambiciosa y a la cual tituló Historia de Tlaxcala a través de los siglos y su aportación a lo mexicano. Aquí tenemos la entrada al palacio. En esta primera parte se representan algunas de las escenas. O sea, como todo ciclo mural, hay una secuencia que tenemos que seguir. A veces la secuencia es muy sencilla, ¿no? Por ejemplo, empieza aquí, luego sigue allí, le da la vuelta a todo el salón y termina acá. Entonces, cuando es así de fácil de la secuencia, pues es casi intuitivamente la vamos siguiendo y tenemos la historia completa al final, ¿no? Es lo que se llama un ciclo de murales o una secuencia mural. En lugares como el Cabañas o lugares como este, que tiene muchos recovecos el edificio y donde el artista tiene que priorizar a qué escenas les va a dar más importancia dependiendo de los tamaños de las paredes. Entonces, muchas veces la secuencia no es así inmediata, ¿no? Sino que vas brincando. Por ejemplo, este mural empieza aquí. Aquí empieza la historia. Luego dando la vuelta, baja por acá y luego continúa y termina en estas partes de acá. O sea, pero sigue hacia este lado de acá. O sea, tiene, y en el Cabañas es la misma situación. O sea, tienes que ir brincando de unas partes a otras para llegar al final, que es el Hombre de Fuego, ¿no? Bueno, entonces,
Esta es la parte final, o sea, esta es la parte inicial que va de 1957 hasta 2005, pinta esta parte, y esto va también, es la parte de la historia de Tlaxcala colonial y moderna, pero hasta el siglo XIX, que también se pinta en ese mismo periodo, claro, una secuencia, ¿no? Pero en ese periodo se pinta todo esto, es lo que quiero decir, o sea, todas las etapas de la historia de Tlaxcala, menos el siglo XX, que ya no lo alcanzó a terminar. El lugar que escogió fue el patio y la escalinata del Palacio de Gobierno de Tlaxcala, uno de los sitios más emblemáticos de esta capital. La pintura mural al fresco se convierte en la piel de este monumental edificio de piedra. Siempre los enjarres son la piel y el esqueleto es la piedra. Lo que pasa es que muchas veces estamos acostumbrados a que se caen los enjarres y vemos una iglesia de piedra y pensamos que así fue concebida originalmente. No, porque la piedra se va pudriendo con el tiempo, entonces hay que protegerla. Es como si anduviéramos en puro esqueleto, imagínense. Se nos va a salir una tripa por allá y el hígado por acá. O sea, bueno, pues igual aquí la piedra se va pudriendo, se va destruyendo, y entonces, y más con el smog y todo que tenemos ahora, entonces realmente todos los edificios originalmente fueron concebidos para estar lustrados o enjarrados, como quieramos llamarle, o estucados, si quieren usar una palabra más acá, ¿no? Pero entonces, incluso muchos de los edificios coloniales, al igual que los prehispánicos, estaban pintados por fuera. Pero, por ejemplo, en Guadalajara, el arquitecto Díaz Morales decidió, en un momento dado, quitar enjarres porque él consideraba que no se veía bien. Entonces nos acostumbramos a ver todos los edificios del centro así, haz de cuenta que les quitó la piel y quedó en pura piedra, y los vemos como no naturales, como normales. Y además algo que después de que pasan 100 años, pues las cosas se legitimizan, ¿no? Por ejemplo, las torres de catedral de Guadalajara, la cosa más absurda arquitectónicamente contra la construcción original de la catedral. O sea, estás metiendo un renacimiento tipo herreriano puro y le metes un gótico ahí, además gótico, un neogótico del siglo XIX, lo cual es una aberración tremenda. Pero si ahorita tú tumbas esas torres, todos los tapatíos te matan. ¿Por qué? Porque ya estamos acostumbrados a que es un valor arquitectónico que tenemos, aunque sea una aberración arquitectónicamente hablando, pero ya se legitimó históricamente, ya tiene más de esos 100 años que son los que hacen que 2, 3 generaciones pues ya lo han visto como normal, nacieron con eso y pues ya se legitima. Bueno, este impresionante mural que ocupa una extensión de aproximadamente 500 metros cuadrados y en el que Xochitiotzin dedicó más de 40 años de su vida, es un verdadero códice monumental de la era moderna. A través de su lenguaje pictórico, que es el realismo expresionista, como lo definió el mismo Xochitiotzin, Xochitiotzin se manifiesta como un impulsor de la continuidad histórica del arte mexicano. Este mural es un poema narrativo, un himno pictórico, un libro ilustrado que exalta la cultura del pueblo tlaxcalteca y presenta una visión opuesta a la historia oficial, maniquea y centralista, que engrandece a los mexicas aztecas y que ha estigmatizado a los tlaxcaltecas como traidores. Ese es un punto muy, muy importante. La historia de Tlaxcala es polémica, especialmente por la alianza de este pueblo con los españoles en su afán de derrotar a sus opresores mexicas, lo que propició la conquista de México y la subsecuente era colonial. Este hecho hizo que se juzgara a los tlaxcaltecas, al igual que a la Malinche, como traidores. No hay que olvidar que cada grupo indígena era una unidad separada y cada uno luchaba contra los otros por su libertad y su autodeterminación. La historia moderna exonera a los tlaxcaltecas de ese injusto adjetivo de traidores porque ha demostrado el error de los gobiernos nacionalistas del siglo XIX y parte del XX, que en su intento de definir la identidad mexicana construyeron una idealización del pueblo azteca y una falsa visión de un mundo indígena integrado.
Esta óptica centralista discriminó la presencia de los diversos grupos étnicos y por ende redujo el mestizaje, proceso que creó a gran parte de la nación mexicana, lo redujo a una simplificada mezcla de azteca y español. El mural de Xochitiotzin busca la reivindicación de la historia de un pueblo valeroso, indómito y culto que se resistió a la humillación y hostigamiento por parte de los mexica, desde tiempos muy anteriores a la llegada de los conquistadores españoles. Pues hay que acordarnos de las famosas guerras floridas, ¿no? que eran precisamente contra los tlaxcaltecas principalmente, había otros más, pero los pasajes prehispánicos y coloniales del grandioso mural de la historia de Tlaxcala se basan en el estudio serio y la brillante interpretación que hace Xochitiotzin de códices y crónicas coloniales, tales como la historia de Tlaxcala de Diego Muñoz Camargo, que es esta que vemos aquí, con sus dibujos donde están los frailes destruyendo a los dioses indígenas, o también el otro importante documento que es el lienzo de Tlaxcala, que lo vemos aquí. Este lienzo de Tlaxcala hay varias versiones. El original, el mero original se perdió, pero se hicieron copias de ese original. Y por ejemplo, es una copia del lienzo de Tlaxcala de esa época que ven ustedes, 1585, pero que nada más sobreviven 4 láminas completas. Y está en la Universidad de Texas en Austin, esta versión. Entonces aquí lo tenemos. Aquí es cuando se encuentran los 4 señores con Cortés, y aquí está la Malinche también, a la cual están trayendo toda esta bola de tributos. Este ejército que parece más un ejército flamenco que español, para que vean que lleva cierto adorno ahí la pintura, porque los indígenas aprendieron rapidísimo cómo representar elementos europeos. Aquí están los regalos, los tributos que le hicieron a Cortés los tlaxcaltecas con diferentes grupos de objetos, comida principalmente. Y aquí vamos a empezar también ya a meternos en la parte de lo que es la historia. Xochitiotzin pretende en su monumental obra mural, la dignificación de la historia de su tierra y exalta el orgullo de ser tlaxcalteca. Todo lo que pinta tiene un respaldo de cuidadosa investigación. Todo es auténtico y cada fruta u objeto que plasma en sus imágenes existió en esa época. Su obra es una protesta en silencio y su impecable defensa histórica del pueblo tlaxcalteca es irrefutable. La narración gráfica consta en total de 24 segmentos, son como 24 capítulos de la historia, podemos decir, en cuya composición se aprecia un manejo extraordinario del color, la luz y el espacio. En el preciso manejo y ordenamiento del espacio como expresión narrativa, Xochitiotzin rivaliza con Diego Rivera. Aquí vemos el mercado de Tenochtitlan de Diego Rivera y el mercado de Tlaxcala de Xochitiotzin. La arquitectura es diferente, como lo podemos ver acá. En Tlaxcala no tenemos pirámides duales, ¿no? Templos duales como lo hay en Tenochtitlan, ¿no? Y la estructura del mercado funciona similar, pero no idéntica tampoco. Y aquí vemos personas, los 4 caciques de Tlaxcala presidiendo la escena del mercado, como aquí hay un juez azteca que preside el mercado. En el preciso manejo y ordenamiento del espacio, como decíamos, se pueden comparar y rivalizar Xochitiotzin con Diego Rivera. Los segmentos pictóricos van acompañados de textos bilingües, como lo vemos aquí, en náhuatl y español. Estos textos complementan la fuerza del mensaje pictórico, lo cual lo hace más efectivo, porque ya en estos tiempos la mayoría de las personas saben leer en alguno de los 2 idiomas. De 1957 a 67, el pintor realizó 21 segmentos que cubren 285 metros cuadrados en la planta baja del palacio y corresponden a la historia de la Tlaxcala prehispánica. Entonces empiezo
con los segmentos 1 al 5 que describen la llegada del hombre a América y su arribo al Valle de México. Esta es la famosa historia de que salieron de Aztlán y que luego pasaron por Chicomostoc, el lugar de las 7 cuevas, y fueron migrando hasta que llegaron al Valle de México, ¿no? Una de las tribus que llegaron un poquito antes que los aztecas, que los mexicas aztecas, fueron los tlaxcaltecas. O sea, los tlaxcaltecas pues son primos hermanos, son tribus nahuatlacas que venían del norte. Entonces son primos hermanos de los mexicas aztecas, que fueron los últimos que llegaron y que tuvieron que luchar por la tierra porque estaba ocupada cuando ellos llegaron, ¿no? Luego tenemos la sección 6 y 7, relatan la llegada de los nahuas a este valle y su encuentro con el águila legendaria. Aquí está la fundación de Tenochtitlan con un águila que parece medio pelícano ahí. Esta águila así como muy arrogante, el águila, ¿no? Porque hay un pequeño pique ahí de Xochitiotzin hacia los aztecas, ¿no? Obviamente. Entonces aquí están algunos de los templos, el lugar donde se funda Tenochtitlan, y posteriormente cerca de esa zona se fundará Tlaxcala también. Y estos que ven ustedes aquí son chichimecas, guerreros que solamente usaban flechas y arcos, y que eran unos grandes flecheros y indómitos guerreros, ¿no? Luego tenemos la imagen 8, que se refiere a la fundación de los 4 señorías de Tlaxcala, que son Tizatlán, gobernado por Xicoténcatl el Viejo, que está aquí. Luego Tepeticpac por Tlehueloxoltzin, que se encuentra aquí. Luego tenemos Ocotelulco por Maxicatzin y Coahuistlán por Citlalpopoca. Son de los 4 principales que se encuentran allí. Pasamos al fragmento 9. Tenemos las fiestas del dios Camaxtli, deidad máxima de los antiguos tlaxcaltecas. No olvidemos que todas las tribus nahuatlacas que llegaron al Valle de México y sus alrededores, entre ellos Puebla y Tlaxcala y esa zona, venían de chichimecas. Todos venían de un origen chichimeca, de tribus obscuras del norte que eran nomádicas, y llevaban ellos un traje rayado que se refiere a los guerreros que están dispuestos a dar su vida por sus dioses y por su tierra. De allí que después los aztecas utilizarán este traje rayado para las víctimas de sacrificio, ¿okay? Pero originalmente era el traje de los chichimecas que al llegar al Valle de México se civilizaron y se convirtieron en otros pueblos ya con nombres distintos. Aquí tenemos la 10 y la 11. Se describe la reconquista de Texcoco por el rey Netzahualcóyotl. Netzahualcóyotl es este que está aquí. Yo podría meterme a contar la historia de Netzahualcóyotl, pero no acabaríamos. Entonces, tengo que apurarme. Ya mero, pero ok. Ahora el 12 y el 13, las guerras floridas y la enemistad del reino de Tlaxcala con los mexicas. 14 y 15, la batalla de Atlixco y el incendio de Huejotzingo, escenas en las que participaron los tlaxcaltecas con gran valor. La 16 es el sacrificio del heroico guerrero tlaxcalteca Otomí Tlahuicole, que tiene una historia muy interesante. Es el único personaje que lo pusieron los aztecas a pelear en lo que se conoce como el sacrificio gladiatorio, que era amarraban al cautivo a una piedra sacrificial, como las que tenemos en el Museo de Antropología, la de Tizoc y la de Moctezuma I. Y así amarrado tenían que pelear y llevaban un arma falsa, casi como de teatro, ¿no? Y fíjense cómo el escudo era de algodón, y peleaban contra un guerrero azteca perfectamente ataviado y con su escudo y su macuahuitl con obsidiana, etcétera.
Y después de derrotar a 5 de los guerreros más importantes aztecas, le dijeron: te vamos a salvar la vida, pero te vas a convertir en general del ejército azteca para ir a pelear contra Tlaxcala. Es una forma de matarlo, porque él inmediatamente se suicida cuando pasa eso. Entonces es una figura muy heroica que se recuerda ahí, muy en contexto. Luego tenemos el 17, las fiestas de la diosa Xochiquétzatl, la diosa de la agricultura, de la belleza, de la fertilidad, ¿no? Ahí tenemos el colorido ese. Y luego pasamos la historia mitológica del descubrimiento del maíz. El mural del maíz expresa: el hombre primitivo, nómada y cazador descubre el teocincle o maíz divino, que era el maíz salvaje, y después de cultivarlo por milenios lo transforma en nuestro maíz, que año tras año cubre maravillosamente toda la superficie de nuestra tierra desde tiempos inmemoriales. El sencli o maíz, germen de nuestra fuerza, fue el creador de nuestras grandes culturas precolombinas. Fue considerado como mazorca de oro y en sus múltiples formas fue y sigue siendo el alimento principal en México. Esta es una cita del mismo Xochitiotzin. El 19, este es un detalle de la creación de los códices y de la diosa del maíz que aparece aquí. Aquí tenemos en la 19 el uso del maguey como árbol de las maravillas, que está, lo ven acá. Y luego dice Xochitiotzin, el mural del maguey dice: el metl o maguey es el árbol de las maravillas, de donde se extraen muchas cosas. Un licor como agua miel que fermentando en tinaja se convierte en un vino que bebido templadamente es muy saludable. De esta rica planta también se extrae fibra para hacer vestido, calzado, mantas, capas, cordeles, sogas e hilos de coser, y a falta de madera, sus hojas sirven para construir un hogar y además también generan alimento y medicina múltiple. Toda la tierra mexicana está llena de maguey. Y aquí vemos cómo lo transforman el maguey en fibras, en pulque, diferentes cosas, ¿no? La 20, que es el antiguo mercado de Ocotelulco, que ya lo habíamos visto antes. La 21, que es la profecía del regreso de Quetzalcóatl, que es la llegada de los conquistadores. Y vamos a pasar rápidamente, voy a tratar de no pasarme más de 5 minutos porque sé que ya andamos fuera de tiempo. En 1967 y 68 pintó la escalera monumental, el mural que se conoce como la conquista de Tenochtitlan y la alianza hispano-tlaxcalteca. Aquí está Quetzalcóatl, la llegada de los conquistadores, y luego cómo aquí se va, en esta parte de aquí es cuando se encuentran los conquistadores con los 4 caciques, y aquí en esta parte es donde se sella la alianza. Bueno, aquí están Cortés y Xicoténcatl el Viejo, con Malinche como testigo, Pedro de Alvarado, aquí está, y se encuentran creando esa alianza. Luego aquí están las batallas de la conquista que marcan la alianza hispano-tlaxcalteca, la destrucción que sucede en el mundo indígena, y aquí vemos esta parte que es espectacular del mural con el miniaturismo que pueden ver ustedes, que se conoce como el siglo de oro de Tlaxcala. Se describe la transculturación que ocurre entre lo hispano y lo tlaxcalteca en lo civil, religioso, mestizaje y colonización. Y finalmente el último segmento, esta es la parte central, donde va Cortés en compañía de los caciques que ya van vestidos como españoles. Aquí está la alianza, la firma de la alianza. Y esta es la parte final, que aquí se quedó Xochitiotzin, aquí fue la última parte que pudo hacer, que representa los siglos XVIII y XIX en la historia de Tlaxcala y de México, que va desde la época borbónica hasta el porfiriato, que llega a esta parte de acá. Entonces está pasando obviamente por la Reforma, toda
parte de la historia del siglo XIX hasta llegar al Porfiriato. Bueno, voy a simplificar mi conclusión para... Con el fallecimiento del maestro Xochitiotzin en 2007, faltó por concluir una parte de la escalera donde el artista había planeado hacer una alusión a los reyes de España y a los viajes de Colón. También faltó lo concerniente al siglo XX, donde Xochitiotzin pensaba plasmar la revolución armada y la institucional, donde se vislumbraría el México moderno y la proyección hacia el futuro de lo mexicano. Xochitiotzin venía de una familia conocida como los Cristos o la Sagrada Familia. Eran personas empeñosas, industriosas, con mucha ética y muy religiosas. Es ahí, en ese ambiente, en el que se desarrolló Desiderio, un joven tímido y callado, pero respetuoso y afable, y que ayudaba a su familia trabajando con su padre en su taller de herrería artesanal. Ahí nació su pasión de crear arte, el amor al conocimiento y el dominio absoluto de los materiales. Años después se interesó en el alpinismo. Se iba solo al Popocatépetl, al Iztaccíhuatl y a la Malinche. En la montaña observaba el paisaje, los planos de la luz, los colores y las estaciones del año. Aprende el valor de la introspección, de la espiritualidad y del amor a la tierra. Al mismo tiempo, Xochitiotzin era un hombre de acción. Durante su tiempo en Puebla, formó parte del grupo fundador del Barrio del Artista, que todavía está, que ustedes ahí cerquita donde está el mercado y la Casa del Alfeñique, ¿no? Ese barrio así como de artistas, ¿no? Que se encuentra ahí, él es fundador de ahí. Creó la Peña Amigos del Arte, entre otras cosas. Él fue fundador en la Ciudad de México del Salón de la Plástica Mexicana, junto con una pléyade de grandes artistas. Voy a brincarme un poquito su conexión con Giotto, aunque es interesante, pero para poder cerrar con algo más de él mismo. Xochitiotzin fue un hombre de ideas y de principios, lo que lo llevó a navegar contra la corriente en muchos casos. Él siempre trabajó en lo que le gustaba, que era la pintura, y con su talento artístico, que él llamaba la difícil facilidad, emprendió grandes retos en su campo. Su obra plantea muchas preguntas y también propone muchas enseñanzas. Sobre su forma de trabajar decía: el tema lo proyecta uno con todos sus detalles, pero muchas veces no es claro cómo será el resultado final. La realización es una aventura emocionante que conlleva improvisación, resolución de problemas y cambios de rumbo. Eso es lo que hace apasionante el proceso, pues también lo inesperado formará parte del todo. La pintura mural es un trabajo sublime y a la vez trágico. El mural inmortaliza al artista, pero el precio se paga con su vida misma. El mural es el medio pictórico que requiere más trabajo y un talento especial del pintor. Sin embargo, no se le puede poner un valor comercial. El artista deja su vida y su espíritu plasmados en su obra, y ese precio no lo puede pagar nadie. Es una inmolación consciente. Xochitiotzin, al igual que Orozco en Guadalajara o Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, se dio cuenta que ninguna remuneración podría pagar su trabajo de 40 años, de modo que esa obra mural se convierte en un generoso regalo a su ciudad y a su gente, como lo hizo Orozco también en Guadalajara. Xochitiotzin se refería al mural del Palacio de Gobierno como su sacrificio y gloria, y dijo: es la obra que más quiero y a la vez es la que más me ha hecho sufrir. Por todo lo que hemos presentado, podemos expresar sin lugar a dudas que Desiderio Hernández Xochitiotzin fue un tlamatini, un sabio filósofo y además un tlacuilo, un artista en el mundo mestizo que es el México de hoy. Termino diciendo que el mural de la historia de Tlaxcala es la voz inmortal de Xochitiotzin, por la cual se expresa la conciencia y el canto del pueblo tlaxcalteca. Muchas gracias.
Agradecemos tu conferencia, Manuel, muchísimas gracias. También agradecemos la presencia del doctor Joaquín Moreno Villa, presidente honorario vitalicio, de la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro, expresidenta, de la doctora Lilia Olivier Sánchez, exrectora del Centro Universitario Costa Sur, del doctor Guillermo Schmidt-Huber de la Mora, exsecretario de Cultura del Estado. Muchísimas gracias. También agradecemos la presencia de todos los directivos, socios y amigos de esta casa sede. Gracias a todos por acompañarnos aquí y en los medios digitales. Muchas gracias. En este momento cedo el uso de la voz a nuestro presidente para que haga entrega del reconocimiento correspondiente. Muchas gracias. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco otorga el presente reconocimiento al doctor Manuel Aguilar Moreno por su participación en las actividades organizadas por esta institución con la conferencia La pintura mural de Desiderio Hernández Xochitiotzin y su significancia en el panorama artístico de México, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el compromiso de presentar un trabajo anual y con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Guadalajara, Jalisco, a 4 de julio del año 2023, firma la licenciada Carla Joaquina Chávez Pech y el de la voz en su calidad de presidente. Me permito dar el siguiente aviso. El martes 11 de julio a las 20 horas se presentará la conferencia Prisciliano Sánchez, Últimos Días, a cargo de nuestro presidente honorario vitalicio, el maestro Juan Miguel Toscano García de Quevedo. Al concluir este evento, los invitamos al convivio que ofreceremos en nuestro patio para seguir conversando con nuestro conferencista. Y como último punto, cedo el uso de la voz a nuestro presidente para que haga la clausura. Agradecemos la presencia de todas las personas que nos acompañan en esta sesión, tanto en formato presencial como en virtual, y recordarles que nuestra benemérita institución sigue trabajando por lo cual fue creada: coadyuvar a través de la ciencia, el arte y la cultura los diferentes niveles de gobierno, a sabiendas que es a través de estas artes, la ciencia principalmente, como se pueden resolver los problemas que aquejan a nuestra nación. Muchas gracias por habernos acompañado. Pasen ustedes una muy buena noche.